La protección de nuestra familia es una preocupación fundamental para muchos de nosotros. En diferentes culturas y creencias, se habla de la posibilidad de que los demonios o fuerzas malignas puedan ingresar a nuestras vidas y afectar a nuestros seres queridos. En este video, exploraremos cómo se cree que los demonios entran en las familias y, lo más importante, cómo podemos protegernos y mantener a nuestros seres amados a salvo de estas influencias negativas. Reconociendo la existencia de los demonios. Antes de abordar cómo los demonios pueden entrar en nuestras familias, es importante comprender la naturaleza de estas entidades malignas. En diferentes tradiciones religiosas y espirituales de todo el mundo, se cree en la existencia de fuerzas negativas que buscan causar daño y sembrar el caos en nuestras vidas. Los demonios son considerados seres espirituales que se oponen a lo divino y se alimentan de la negatividad y el sufrimiento humano. ¿Cómo los demonios pueden entrar en tu familia? Según las creencias populares, existen varias formas en que los demonios pueden ingresar a nuestras vidas y afectar a nuestras familias. Algunas de las formas más comunes incluyen: falta de protección espiritual. Si no se establece una base espiritual sólida en el hogar, se cree que los demonios pueden encontrar una apertura para entrar. Esto puede ocurrir debido a la falta de prácticas espirituales, como la oración, la meditación o la conexión con lo divino. Traumas y emociones negativas. Los demonios se alimentan de la negatividad y el sufrimiento humano. Por lo tanto, las situaciones de trauma, como la violencia doméstica, el abuso o la depresión familiar, pueden debilitar las defensas espirituales y permitir la entrada de estas entidades. Prácticas ocultas. La participación en prácticas ocultas, como la magia negra, la brujería o el espiritismo, puede abrir puertas a los demonios. Estas actividades involucran la invocación de fuerzas sobrenaturales y pueden atraer entidades negativas a nuestras vidas, objetos o lugares poseídos. En algunas ocasiones, los demonios pueden estar asociados con objetos o lugares específicos. Se cree que ciertos objetos o lugares pueden estar poseídos o tener energías negativas, lo que permite la entrada de estas entidades en nuestras vidas. ¿Cómo proteger a tu familia de los demonios? Ahora que hemos discutido cómo los demonios pueden entrar en nuestras vidas, es importante explorar cómo podemos proteger a nuestras familias de estas influencias negativas. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar. Fortalecimiento espiritual. Establecer una base espiritual sólida en el hogar es fundamental. Esto puede incluir prácticas como la oración, la meditación, la lectura de textos sagrados y la participación en rituales religiosos. Al fortalecer nuestra conexión con lo divino, creamos un escudo protector contra las fuerzas malignas. Cultivar emociones positivas. Los demonios se alimentan de la negatividad y el sufrimiento. Por lo tanto, es importante cultivar emociones positivas en el hogar, como el amor, la compasión y la alegría. Estas emociones actúan como una barrera protectora y dificultan la entrada de las fuerzas malignas. Evitar prácticas ocultas. Es esencial evitar involucrarse en prácticas ocultas o espiritualmente dudosas. Estas actividades pueden abrir puertas a los demonios y poner en peligro a nuestra familia. En cambio, debemos enfocarnos en prácticas espirituales y religiosas positivas que promuevan la luz y la bondad, limpieza y purificación. En algunas tradiciones espirituales se realizan rituales de limpieza y purificación para alejar las energías negativas y proteger a la familia. Esto puede incluir el uso de hierbas sagradas, la quema de incienso o la bendición de los espacios del hogar. Estos rituales ayudan a crear un ambiente sagrado y repeler las influencias negativas. Educación y conciencia. Es importante educar a nuestra familia sobre la existencia de los demonios y cómo protegerse de ellos. Enseñar a nuestros seres queridos sobre las prácticas espirituales, la importancia de cultivar emociones positivas y cómo identificar posibles señales de influencia demoníaca puede ser de gran ayuda para mantenerlos a salvo. Apoyo comunitario. Mantener conexiones con una comunidad religiosa o espiritual puede brindar un apoyo adicional en la protección contra los demonios. Participar en actividades grupales, recibir orientación de líderes espirituales y buscar el apoyo de otros miembros de la comunidad puede fortalecer nuestra defensa contra las influencias negativas. Mantener una vida equilibrada y saludable.
Además de las estrategias específicas mencionadas anteriormente, es fundamental mantener una vida equilibrada y saludable en general. Esto incluye cuidar nuestra salud física, emocional y mental. Al tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, descansar lo suficiente y manejar el estrés de manera efectiva, fortalecemos nuestro bienestar general y nos hacemos menos vulnerables a las influencias negativas. La protección de nuestra familia es una prioridad esencial y en diferentes creencias se habla de la posibilidad de que los demonios puedan entrar en nuestras vidas y afectar a nuestros seres queridos. Sin embargo, a través de un fortalecimiento espiritual, el cultivo de emociones positivas, la evitación de prácticas ocultas y la adopción de un estilo de vida equilibrado, podemos proteger a nuestra familia de estas influencias negativas. La educación, el apoyo comunitario y los rituales de limpieza también pueden desempeñar un papel importante en mantener a nuestros seres queridos seguros y protegidos de las fuerzas malignas. Historia real. La protección de una familia contra las influencias demoníacas. Hace algunos años, en un pequeño pueblo, vivía una familia compuesta por Juan, María y sus 2 hijos, Sofía y Alejandro. Eran una familia feliz y unida, pero comenzaron a experimentar una serie de sucesos extraños que amenazaban su tranquilidad. Todo comenzó con pequeños incidentes inexplicables, objetos que se movían solos, ruidos extraños durante la noche y sensaciones de presencia maligna en la casa. Al principio, trataron de ignorarlos, pensando que eran producto de su imaginación o coincidencias extrañas. Sin embargo, los incidentes se intensificaron y comenzaron a afectar su vida cotidiana. Preocupados por la seguridad de su familia, Juan y María decidieron buscar ayuda. Se acercaron a un sacerdote local para compartir sus experiencias y solicitar orientación espiritual. El sacerdote realizó una profunda investigación y descubrió que la familia había adquirido un antiguo mueble en una venta de garaje, el cual podría estar relacionado con las energías negativas presentes en su hogar. El sacerdote sugirió una limpieza espiritual y purificación del hogar. Junto con la familia, realizó un ritual de bendición en cada habitación, utilizando agua bendita y oraciones de protección. Además, aconsejó a Juan y María que establecieran una rutina de oración diaria en el hogar y que cultivaran emociones positivas, como el amor y la compasión, para fortalecer su defensa contra las influencias demoníacas. La familia siguió las recomendaciones del sacerdote y pronto comenzaron a notar cambios significativos. Los incidentes extraños disminuyeron gradualmente y el ambiente en el hogar se volvió más tranquilo y sereno. Sofía y Alejandro, quienes también participaron en las prácticas espirituales, experimentaron una sensación de protección y seguridad en su entorno. A medida que pasaba el tiempo, Juan y María se dieron cuenta de la importancia de la educación en la protección contra los demonios. Comenzaron a enseñar a sus hijos sobre las prácticas espirituales y cómo mantenerse alerta ante posibles influencias negativas. Además, se unieron a una comunidad religiosa local, lo que les brindó un apoyo adicional y la oportunidad de aprender de otros que habían enfrentado situaciones similares. Con el tiempo, la familia aprendió a mantener un equilibrio entre su vida espiritual y cotidiana. Continuaron con sus prácticas de oración, meditación y rituales de purificación, pero también se aseguraron de cuidar su bienestar físico y emocional. Esta combinación de enfoques les permitió fortalecer su protección contra los demonios y mantener a su familia a salvo. La historia de esta familia demuestra que, con la ayuda adecuada, la educación y las prácticas espirituales, es posible protegerse de las influencias demoníacas. A través de su determinación y fe, lograron superar los desafíos que enfrentaron y aseguraron la seguridad y tranquilidad de su hogar y seres queridos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más videos.